Muy buenas noches a todos. De vuelta estamos arrancando nuestro seminario. Hoy tenemos un tema muy importante, muy especial, realmente. Se titula El Templo de Jerusalén. Daniel Torres, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un saludo para todos los amigos, los hermanos que nos están viendo, escuchando. Reciban un fuerte abrazo a la distancia. Doctor Hein, ¿cómo te va? ¿Cómo te trata el frío? Pero muy bien, un fraterno saludo cibernético para todos los amigos, hermanos, oyentes, televidentes. Espero que pasemos una hermosa jornada estudiando la palabra. Amén. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Ya van 7 noches que estamos estudiando con la de hoy, así que vamos por la 7/12, ¿verdad? Tenemos todavía algunas noches para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche con la presencia de su Espíritu Santo. Así mismo es. Dani Castro, ¿cómo te va? ¿Está con ¿Qué frío tal, por allá? Abel? Buenas noches. Sí, hoy amanecimos con bastante frío aquí en Juvenao, en Colonias Unidas, y seguramente mañana también vamos a tener un poco de temperatura baja, pero estamos acá para disfrutar del tema de esta noche realmente. Bien, a lo largo del día surgieron consultas que queremos dejar a cargo primeramente, doctor Hein. Surgió la consulta de qué debemos hacer ante la verdad que nos compartiste ayer, de que el juicio arrancó en 1844. Muy bien, esta es una pregunta muy válida. A mí personalmente me llena de alegría porque significa que la persona o las personas que formularon la pregunta entienden la magnitud, la profundidad, la responsabilidad que implica conocer una verdad tan hermosa y tan importante como es la de ser responsables por lo que uno hace. En realidad, el juicio no es para informarle a Dios nada, porque Dios conoce todo. El juicio es para que no queden dudas en todo el universo, que no queden dudas de quién es Dios, de su justicia, de su misericordia, de su santidad, de su disposición siempre a salvar. Y a mí, cerrando ya prácticamente este tema, me gusta comparar a la vida del cristiano con una planta. La Biblia muchas veces usa el ejemplo de plantas, de árboles, de vid, de la planta de la uva. Todas estas figuras nos llevan a la idea de estar conectados con una fuente de vida, de poder, de alegría, de crecimiento, de esparcimiento, de tantas cosas hermosas. El pecado es la desconexión de Dios. Y si una persona busca a Dios, entonces está en el buen camino porque está buscando lo bueno. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? Una vez los judíos le preguntaron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? En San Juan capítulo 6. Y Jesús fue muy claro y muy cortita su
su respuesta. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. O sea, creer en Jesús, confiar, consagrarnos. Hay un par de paradojas, digamos. Jesús nos invita a todos los que estamos trabajados y cargados a ir a Él para descansar, pero el descanso en Jesús significa un trabajo. Dice, aprended de mí y llevad mi yugo. O sea, nosotros cuando vamos a Jesús, no vamos para tirarnos en el pasto, digamos, en un picnic, sino que vamos para ponernos un yugo y caminar al lado de Él. Ahora, hay una gran diferencia entre el trabajo voluntario, porque nosotros vamos a Jesús porque Él nos llama, nadie nos obliga. Trabajo voluntario, yo lo llamo servicio. El trabajo impuesto es esclavitud, pero el trabajo voluntario es libertad, porque yo lo hago voluntariamente y me gusta, me da placer, me da alegría. En la palabra de Dios encontramos que los actos, lo que hacemos, no es tan importante como la actitud, o sea, los motivos por los cuales hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no es tan importante lo que yo hago, lo que yo puedo hacer, sino lo que Jesús puede hacer en mí o a través de mí. Por eso Pablo decía, yo ya no vivo, el que vive es Jesús, es el que vive en mí. Entonces, esta relación, esta conexión con Jesús nos trae paz, nos trae reposo, nos trae bienestar interior. La persona que se acerca a Jesús inmediatamente busca compartir con otros esto tan hermoso que ha encontrado, esta paz, esta alegría, esta satisfacción, esta seguridad, esta estabilidad. Y este compartir nunca o sea, yo no me pregunto a quién voy a ayudar o por qué. Los motivos y las consecuencias, los resultados de mi servicio se lo dejo a Dios. Yo simplemente brillo. Por eso se nos compara con sal para dar sabor y con luz para iluminar a la oscuridad. Yo quiero invitar a la persona o las personas que hicieron esta pregunta tan importante a que sigan estudiando la palabra, porque a través de la palabra es como Jesús nos habla a nosotros. Y a través de la oración es como nosotros le hablamos a Él. Y así vamos a ir creciendo, porque la vida y la vida cristiana es un continuo crecimiento en Cristo. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos otra consulta. Dani Torres consultaron referente al por qué el método historicista de interpretación profética. Muy bien. Yo había hecho una explicación extensiva en el tema que presenté, creo que es el segundo tema de esta serie, en donde senté las bases del estudio de la profecía bíblica, y creo que todo estudiante que se inicia en el estudio de la profecía bíblica, aún de toda la Biblia podríamos decir también, debido a que las profecías bíblicas es un capítulo especial dentro del estudio de la Biblia, debe tener
sentado los principios o las bases que va a utilizar para su interpretación. Porque no existe lector de la Biblia sin interpretación. Nosotros ya hacemos una interpretación de la Biblia en base a las presuposiciones o los presupuestos que tenemos y que hemos recibido de la sociedad donde nosotros vivimos. Nos acercamos a la Biblia nosotros ya con un presupuesto establecido, ¿verdad? No existe lo que se conoce como el síndrome de la cabeza vacía, en donde una persona se acerca a estudiar la Biblia con la mente en blanco. Todos tenemos un presupuesto. Y es muy importante establecer esto porque, como decía Tomás de Aquino, ¿verdad? Un error al principio, pequeño, se transforma en un gran error al final. O sea, el camino que yo tomo para iniciar el estudio de la profecía tiene que estar bien determinado, ¿no? Y los estudiantes de la Biblia a través del tiempo, de diferentes denominaciones religiosas, tienen sus principios asentados, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos el preterismo, en el cual ellos tienen como fundamento, ¿no?, de que las profecías de Daniel y Apocalipsis ya se han cumplido en su totalidad. O sea, no hay cumplimiento futuro, ¿no? Todos encuentran su cumplimiento en el siglo I, siglo II, algunos siglo I o II antes de Cristo o después de Cristo, ¿no? Depende de la tendencia o la denominación, ¿verdad? O sea que para ellos no hay, digamos, una expectativa futura. Y la contraparte es el futurismo, que es otra línea de interpretación en donde en un lapso muy breve de tiempo se han de cumplir en su gran mayoría todas las profecías bíblicas en esa llamada gran tribulación, el arrebatamiento y otras cositas más, ¿verdad? Hoy en día también está muy en boga por otra corriente de iglesias evangélicas con mucho poder económico que se fundamentan en lo que se conoce como el dispensacionalismo, en el cual le dan al pueblo de Israel, al Israel físico, ¿verdad? Le dan un papel muy preponderante, importante, en el cumplimiento de los planes de Dios en el tiempo del fin. En este sentido, ellos propician, ¿verdad?, que Israel, como nación elegida de Dios, nunca ha perdido esa categoría y que Dios lo va a utilizar en el tiempo del fin para cumplir sus propósitos finales, ¿no? En otras palabras, Israel recuperaría el gran poder que ha tenido en épocas antiguas, en la época del rey David, el reinado davídico. Y también está el método alegórico, que se utilizaba mucho en la Edad Media, ¿verdad? Y el método que nosotros propiciamos, avalamos con fundamento, es el método historicista. Esto significa de que Dios no es un Dios atemporal, como decían los griegos, que está fuera de nuestro tiempo, ¿verdad?, de 24 horas, sino que es un Dios que está, digamos, incurso dentro de la historia humana y que dirige, que tiene el control de todos los acontecimientos en la historia humana, y por eso se le llama justamente método historicista, ¿verdad? Y la base bíblica es un pasaje que yo había leído, y creo que se ha repetido varias veces durante todo este seminario, del cual se parte, ¿no?, que es el capítulo 2 del libro de Daniel, versículo 38, que en su última parte, cuando el profeta le interpreta el sueño al rey, le dice, ¿verdad?, tú eres aquella cabeza de oro. En esa sucesión de imperios mundiales que iban a reinar a partir del reinado babilónico en adelante, el profeta le está sentando las bases de que en la línea de tiempo va a haber una sucesión de imperios mundiales y luego se va a establecer el reino de Dios. Eso es lo que se conoce como el método historicista, o sea, Dios está en el control de los acontecimientos de la historia de la humanidad. Y esto es tremendamente importante porque a nosotros nos da una garantía de seguridad de que este no es un barco que está navegando en el medio del mar de los problemas y los conflictos sin saber a qué puerto va a llegar. Gracias a este método, nosotros podemos hacer un recorrido histórico y teológico en la Biblia y en la historia de la humanidad, inclusive por medio de autores seculares que nos dicen que todo lo que la Biblia ha profetizado se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Entonces, el método que uno utiliza para el estudio de profecía bíblica es muy importante, porque me permite a mí transitar por un camino seguro y aplicar el principio de sola escritura. O sea, dejar que la Biblia se explique por sí mismo, sin necesidad de que yo introduzca
la interpretación de una figura, de una imagen, de una visión, de un cuerno, una bestia, etcétera, 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 ¿no? Sino que la Biblia a mí me explica, me dice qué significa cada uno de esos símbolos. Y eso es lo que nos da garantía, nos da seguridad, porque la mente humana no es fiable para interpretar las cosas de Dios. Muchas gracias, Dani, por esta explicación. Entonces, ya sin otras consultas, Rodrigo, te dejamos el tiempo restante a tu cargo. Bueno, muchas gracias realmente al doctor Néstor y al doctor Daniel por tan claras respuestas. Realmente disfruto mucho escuchándole a ambos porque tienen una claridad mental y pueden expresar exactamente lo que queremos escuchar al hacernos esas preguntas. Voy a colocar la presentación mientras le voy a pedir a Daniel Castro que nos dirija en una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta noche, Daniel. ¿Cómo no? Vamos a orar entonces. Bondadoso Padre, una vez más, Señor, vamos a concentrarnos, vamos a prestar atención a temas bíblicos que nos van a ayudar a crecer en nuestra experiencia cristiana. Queremos que esta noche, una vez más, tu palabra nos acerque a ti, por el poder y la influencia de tu Espíritu Santo. Dirige la mente de Rodrigo para que sus palabras, Señor, sean dirigidas por ti y puedan traer vida a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de esta noche tiene como título el Templo de Jerusalén. Así que vamos a estar estudiando un poquito este fascinante tema. Tengo para mostrarle una cosa. A ver si ubican ustedes. Que es la réplica del templo de Salomón. Y no se encuentra lejos de aquí. Está en la ciudad de San Paulo. Es la casa central, por así decirlo, la casa matriz de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Aquí vemos una vista estuve leyendo un poco sobre la construcción del templo, duró unos 4 años, mucho dinero invertido allí y dicen los que esta es la noche de la inauguración, fue inaugurado hace unos años atrás, no tiene todavía una década, y dicen que hicieron una réplica casi exacta de lo que había sido el templo de Salomón, según las Sagradas Escrituras. El templo que tuvo en mente David construir, pero el profeta Natán, mensajero de Dios, le dijo: no vas a construir vos el templo, sino que tu hijo Salomón va a llevar a cabo el cumplimiento de tu sueño. Así que, ¿qué les parece? El templo de Salomón, una maravilla realmente del mundo antiguo, y ahí podemos ver así, por lo menos vagamente, una réplica de lo que tenemos. Algo que me llamó mucho la atención y comparto con ustedes, dice que este templo supera la cantidad de turistas, incluso al Cristo Corcovado y al pan de azúcar de Río de Janeiro. Eso me llamó mucho la atención. Así que la cantidad de personas que visitan el templo es impresionante. Sin embargo, ese templo de Salomón fue destruido. Y no sabemos de cómo fue realmente.
Dice en Segunda de Reyes, el capítulo 25, versículo 1 al 3, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Hace años justamente que se destruyó el templo de Salomón. En realidad hubieron 3 invasiones de parte de las tropas de Nabucodonosor, y fue en la tercera recién que el templo de Salomón fue totalmente destruido. Tenemos también en este mismo capítulo, en los siguientes versículos, esta información. En el mes quinto, los 7 nos da información acerca de la historia de Jerusalén, de Israel, nada más. Hola, ¿me escuchan ahí? Te escuchamos, Rodrigo. Muy bien. Decía que ese fue me van a disculpar porque como estoy en otro lugar, entonces capaz tengamos algunos problemitas. Vamos a volver al pasaje. Y en el libro Profetas y Reyes, la página 333, se da una información que a mí me parece muy importante, y la subrayé allí en esa cita. Dice: los egipcios procuraron acudir en auxilio eh, de la ciudad sitiada, y los caldeos, a fin de impedírselo, levantaron por un tiempo el sitio de la capital judía. Renació la esperanza en el corazón de Sedequías, quien era el rey de Judá en aquel entonces, y envió un mensajero a Jeremías para pedirle que orase a Dios en favor de la nación hebrea. Este libro, Profetas y Reyes, nos da una información que, al parecer, por un tiempo se levantó el sitio de la ciudad. Muy interesante, y vamos a saber por qué más adelante. Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén, del mismo libro, Profetas y Reyes, que estaban todavía en Jerusalén, y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada, que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Allí, en un libro apócrifo de los Macabeos, nos revela un libro que no es inspirado por Dios, pero que de repente vale la pena leer por la cantidad de historia y por ampliar nuestra comprensión sobre la historia bíblica. Justamente nos dice que Ezequiel, junto con otros amigos, fueron y escondieron el arca de la alianza, donde se encontraban las tablas de los 10 mandamientos. Así que todo eso sucedió ante la tercera incursión de Nabucodonosor y sus tropas allí en Jerusalén. Ahí vemos una pintura, un cuadro de cómo habrá sido la ciudad de Jerusalén en llamas, y siendo llevados entonces los judíos a tierras lejanas.
Nosotros estuvimos repasando hace unos días algunas profecías del libro de Daniel. Incluso habíamos saltado una parte de Daniel 8 y Daniel 9 para introducirnos a Daniel 10, la visión de Daniel junto al río Hiddekel. Entonces, si bien tenemos mucho que decir con relación al templo de Jerusalén, déjenme por un momento explicar, para no dejar sin explicación, estas porciones del libro de Daniel, que son también muy importantes para nosotros. Hacer un repaso, quizás poder decir, para no leer todos los textos, que Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 son complementarios unos con otros y que cada capítulo le va adicionando profecías al anterior. Entonces vemos nosotros allí, como bien estaba explicando hace unos minutos Daniel Torres, que la sucesión y la caída de los imperios mundiales hasta el establecimiento definitivo del reino de Dios fue profetizado desde 600 años antes de Cristo por el profeta Daniel, y tenemos así entonces la sucesión compuesta por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma imperial, y entonces después el reino dividido, la Roma papal y el juicio, para posteriormente entonces establecer el reino de Dios. Nosotros vimos que así como la cabeza de oro es complementaria con el león alado de Daniel 7, los pechos y brazos de plata son como el oso de Daniel 7 y como el carnero de 2 cuernos de Daniel 8. Déjeme decirle que esta porción de la visión fue perfectamente comprendida por el profeta Daniel. Él ya estaba familiarizado con estas informaciones que Dios le venía dando ya desde hace un tiempo. Así que lo del carnero, específicamente quiero detenerme en el capítulo 8. Lo del carnero, lo del macho cabrío, que representa a Grecia, que tenía un cuerno notable y que atropelló al carnero, lo dejó allí inerte, y después, posteriormente, ese cuerno fue quebrado y de él salieron 4 otros cuernos, representando los 4 generales, como habíamos estudiado noches atrás, de Alejandro Magno. Representa también al imperio griego, así como el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Y el cuerno pequeño, bueno, ya venía Daniel también escuchando la explicación del ángel Gabriel en el capítulo 7, así que no tenía mucho que consultar con relación a eso. Pero hay un pasaje, hay una porción de esta revelación que Daniel sinceramente no comprendió, no entendió. Y él mismo lo dice al término del capítulo 8. Y esta porción es la siguiente. Él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel escucha la palabra santuario y lo primero que le viene a la mente es el templo de Salomón, que había dejado años antes y que se había enterado que había sido totalmente destruido por el fuego de los soldados de Babilonia. Así que cuando escucha, no vamos a tener mucho tiempo de explicar, pero por favor, si podemos podemos concentrarnos en esto, porque voy a tratar de hacerlo fácil y simple. Cuando Daniel escucha de que para que en el santuario pudiera de vuelta, para que el santuario pueda ser purificado, para que de vuelta los rituales a los que estaba acostumbrado pudiera llevarse a cabo nuevamente, tengan que transcurrir 2300 años, porque él entendía perfectamente el principio profético de día por año. Entonces Daniel se perturbó y realmente allí se preocupó, quedó angustiado, y vamos a leer un poquito de eso después. Pero el ángel, muy claros, donde le dice que la visión es para el tiempo del fin. La visión, eso es para el tiempo del fin, le vuelve a decir en el versículo 19. Y quiero hacer un paréntesis solamente aquí. Hermanos, muchos
ahí decía, ¿me escuchan ahí, verdad? Hay muchos estudiosos de la Biblia que interpretan que todo esto sucedió en épocas de estos imperios, o en épocas de Daniel. Sin embargo, por ejemplo, los 2300, las 2300 tardes y mañanas aplican de forma literal. Y entonces eso equivale a no muchos años. Y el ángel mismo le dice a Daniel que esta visión es para el tiempo del fin. Así que no podemos nosotros aplicar de manera literal los 2300 días porque estaríamos equivocándonos en la interpretación profética. En Daniel 8:27 dice Daniel que quedó quebrantado, estuvo enfermo algunos días y cuando convaleció dice que atendió los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y dice él mismo que no la entendía, no entendía la visión. Entonces, Daniel 9 que fue escrito mucho tiempo después, unos años después, no una semana después ni 2 meses después, sino bastante tiempo después. En Daniel 9, el profeta Daniel menciona haber estado leyendo las profecías del profeta Jeremías, donde especificaba el profeta que durante 70 años iba a estar el pueblo de Israel en cautiverio. Así que, por un lado, él tiene la información del profeta Jeremías y por otro lado, la voz del ángel que le decía 2300 años. ¿Cómo, cómo entonces conjugar esa información? ¿Será que el pueblo de Israel iba a estar tanto tiempo en cautiverio antes de volver a su patria? Así que yo quiero dejar bien en claro aquí que la profecía de las 2300 tardes y mañanas efectivamente era para el tiempo del fin, pero Dios le explica a Daniel solamente la porción de la profecía que, dos cosas, que él podía comprender y que a él le interesaba para ese tiempo. Es decir, el futuro del pueblo de Israel. Así que luego de la extensa oración que está registrado en el capítulo 9 de Daniel, el ángel Gabriel viene prestamente en auxilio para darle la interpretación y explicarle la porción de la visión de Daniel 8 que no había comprendido. Vamos a leer la explicación de Gabriel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esa palabra determinadas en el hebreo es muy interesante porque en el original sería como cortadas. Están cortadas. Cuando nosotros entendemos eso, inmediatamente pensamos de que para que algo pudiera ser cortado, tiene que haber un periodo mucho más largo de tiempo y entonces nos damos cuenta que el ángel Gabriel se detiene a un segmento de esa más larga recta que el ángel Gabriel le había mencionado anteriormente. Así que solamente es un segmento de ese tiempo el que va a ser explicado. Son 70 semanas, 70 por 7, 49, entonces, perdón, 490 años que iba a estar cortado de todo el periodo de los 1300 años para el pueblo de Israel. Y vamos a ver un poquito de eso después con una línea de tiempo. Entonces dice el ángel para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, acá viene la partida inicial, el puntapié inicial, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, se refiere al bautismo de Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y sigue diciendo, y después de las 62 semanas, o sea, cuando termine las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. De eso vamos a hablar un poquito después. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con mucho, que es la semana que faltaba. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo murió 3 años y medio después de su bautismo y después
con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Son palabras que por lo general nosotros no usamos en nuestro léxico diario, pero con esta línea de tiempo voy a tratar de simplificar un poquito la explicación. El ángel Gabriel le habló de 70 semanas para el pueblo de, equivalen a 490 años. Allí tenemos entonces que él divide en 83 años y 7 años. Eso se inicia en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes en el 7º año de su reinado, donde no solamente Artajerjes ordena la reconstrucción de Jerusalén, sino que devuelve la soberanía, muy importante eso, al pueblo de Israel, diciéndole a Esdras que tenía la potestad como para el pueblo mismo elegir sus propias autoridades. Así que, porque hubo tres edictos realmente para regresar a Jerusalén, pero es este el que marca el inicio de las 70 semanas. Eso dividió el ángel, perdón, en 7 semanas y 62 semanas. Así que 7 semanas llegamos hasta el 408 y luego las 62 semanas más, o sea, 69 semanas en total, llegamos hasta el año 27 después de Cristo, cuando el Señor Jesús con 30 años de edad, hay allí un tema que en algún momento podemos explicar, quizá algún amigo quiera preguntar para que mañana podamos explicar eso, pero Jesús a los 30 años de edad, en el año 27 después de Cristo, por supuesto, es bautizado por su primo Juan el Bautista allí en el río Jordán. Así que hasta el Mesías príncipe decía la profecía, y decía también que a la mitad de la semana cesaría el sacrificio y la ofrenda. De hecho, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y el cordero se escapó porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba muriendo en la cruz en ese momento en favor de toda la raza humana. Por último, en el año 34, o sea, al finalizar esa semana, que es la verdadera última semana de la dispensación judía, no como lo que enseñan los dispensacionalistas, que cortan las 69 semanas como dispensación judía. Luego dicen ellos, hay una dispensación de la iglesia o del Espíritu Santo. Y por último, entonces, la última semana que faltaba la tiran totalmente para el futuro, para completarlo allí con rapto secreto de por medio, el anticristo, la reconstrucción del templo de Jerusalén en la propia Jerusalén y lo que sería una tercera venida de Cristo. Pero nada de eso es bíblico y en algún momento tendremos más tiempo para estar explicando eh, esa doctrina que es muy peligrosa al mismo tiempo, aparte de ser falsa. Así que en el año 34 Esteban es apedreado y el evangelio luego es predicado a los gentiles, primero por Pedro en la experiencia que tuvo con Cornelio, y después Pablo es llamado para predicar también a los gentiles. Así que estas son las 70 semanas que fue explicado a Daniel, y él comprendió perfectamente de que Dios estaba dispuesto a perdonar a su pueblo, no 7 veces, no 4 veces, no 5 veces, sino 70 veces 7, como Jesús mismo había dicho posteriormente cuando estuvo en la tierra. Interesante que Dios nunca hace algo o nunca pide algo que Él no hace. Jesús dijo que había que perdonar hasta 70 veces 7, y eso fue lo que realmente estuvo dispuesto a esperar, a tenerle paciencia a su pueblo para que pudiera arrepentirse de sus pecados y reconocer al Mesías. Pero como habíamos visto, estas 70 semanas solamente estaban cortadas de un periodo más largo que son los 2300 años. Así que podemos decir un poquito que está dividido en 490 años, que son las 70 semanas, y 1810 años que faltaban para culminar los 2300 años. Así vemos
entonces ese periodo de las 70 semanas que estuvimos viendo y decía la profecía que esto iba a servir como una señal para sellar la profecía, decía. Lo que sucede es que al término de los 2300 años, el evento iba a suceder en el cielo y no iba a ser visible a los ojos humanos. Así que Dios dejó como una seña, como una garantía con estas 70 semanas, porque si se cumplió al pie de la letra todo lo predicho durante las 70 semanas, que nos hace pensar que esto también, no se iba a cumplir también. Y de hecho, el 22 de octubre, un martes de 1844, Jesús entonces inicia en el santuario celestial el juicio investigador o preadvenimiento. Así que un poquito a grandes rasgos eso es lo que Daniel vio en visión en el capítulo 8, que fue explicado posteriormente por el ángel Gabriel en el capítulo 9. Por supuesto, la purificación del santuario se refería al santuario celestial. Eso vamos a estar estudiando más adelante porque hay muchos pasajes, especialmente en el libro de Hebreos, donde nos muestra que el santuario terrenal fue un modelo o una réplica del verdadero santuario celestial, no hecho con mano de hombres. Entonces, viendo de vuelta el templo de Salomón y leyendo al profeta Ageo, uno de los profetas menores, de los 12 profetas menores, no por su importancia, sino por la cantidad, por la extensión de sus escritos. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Se refería al templo de Zorobabel cuando había sido construido, cuando se había reconstruido luego de la cautividad babilónica. Decía el profeta que aquellos ancianos que habían visto la primera casa lloraban al ver la segunda. Y quiero mostrarles un poquito cómo fue el templo de Jerusalén. Esto ya es el templo de Zorobabel más las adiciones o las reformas que hizo Herodes en épocas ya previas al nacimiento de Cristo. Así que una comparación un poquito entre lo que habrá sido quizás el templo de Salomón con lo que fue el templo en épocas de Jesús. Y sin embargo, el profeta Ageo dice lo siguiente: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. De hecho, la profecía decía que a pesar de la belleza, de la majestad, de la magnitud, de todo lo impresionante, lo asombroso que era el templo de Salomón, el templo de Zorobabel iba a ser más glorioso. Y eh, eso fue una realidad porque el propio Dios, hecho carne, caminó por los pisos de ese templo. Así que Jesús mismo visitó el templo de Jerusalén. Aquí vemos nosotros una pintura de cómo se ve hoy Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Y quiero usar esta ilustración como un preámbulo de lo que vamos a leer a continuación. En Marcos 13:1, los propios discípulos de Jesús le dijeron, cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Todavía el templo de Jerusalén era la gloria de la nación. Así es como se veía quizás en ese entonces. Y Jesús responde, da una respuesta un tanto extraña y le dice: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que vamos a hablar un poquito de ese evento, pero les invito a los que tienen sus Biblias a mano a que podamos buscar Mateo el capítulo 24 para hacer una lectura rápida, pero con atención,
de los versículos que siguen y tratar de editar un poco lo que está en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que se lo suele llamar comúnmente el sermón profético de Jesús. Como Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra, lo primero que pensaron los discípulos es que ese evento tenía que coincidir necesariamente con el fin del mundo. Entonces ellos dice que estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo de Jerusalén, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y van a oír de guerras, rumores de guerras, pero miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. De paso, amigos, yo considero que nosotros nos encontramos hoy en este punto de la profecía. El versículo 7 de Mateo 24. Dice: todo esto será principio de dolores. Quizás un paréntesis de un minuto. Muchos dicen, pero siempre hubo guerras, siempre hubo pestes, siempre hubo terremotos, siempre hubo hambre en el mundo. Y el versículo 8 es muy importante que podamos comprender perfectamente. Dice Jesús: esto será principio de dolores. Saben, en el original griego dice más o menos así: esto será principios de dolores de parto. Entonces, es cierto, siempre hubo guerras, siempre hubo terremotos, siempre hubo hambre, siempre hubo pestes. Pero lo que está queriendo decir Jesús es que así como las contracciones de una mujer embarazada son cada vez más frecuentes y más intensas a medida que se va acercando la fecha en que va a dar a luz, a medida que nos vayamos acercando a la segunda venida de Cristo, todos estos eventos serán cada vez más frecuentes y más intensos. Así que eso es lo que Jesús quiso decir ese día allí en el Monte de los Olivos. Entonces, les van a entregar a tribulación y les van a matar, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús haciendo referencia no solamente a la época de los primeros cristianos, allí cuando fueron muertos en el Coliseo romano, sino también hablando de la Edad Media, donde muchos mártires entregaron sus vidas en defensa de la palabra de Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y entonces podemos decir nosotros que todas estas, si bien siempre Dios permite estos eventos, es Satanás quien los lleva a cabo. Así que Dios nos está diciendo lo siguiente en esta noche: van a haber actos de Satanás. Satanás va a actuar con furia, pero Satanás no va a marcar la agenda de Dios. Satanás no va a marcar la agenda de Dios. Porque dice el versículo 14: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Satanás no le va a marcar la agenda a Dios. Dios va a establecer el momento exacto, el momento preciso, cuando todo el mundo haya tenido la oportunidad de tomar una decisión, de recibir la información suficiente para aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces Dios sabrá que es el momento de intervenir en la historia. Dice el versículo 15, y aquí vamos a detenernos más adelante: por tanto, cuando ustedes vean el lugar santo, en el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, hace una aclaración allí Mateo, años después. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Pero hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues para que su ida no fuera en invierno ni en día de reposo,
porque entonces habrá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Haciendo referencia un poco a Daniel 12:1, allí el propio Cristo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Una promesa encontramos en medio de la palabra de Dios allí en ese capítulo. Dice el versículo 23, entonces si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo creáis. Cristo mismo advierte que el propio Satanás se disfrazará como ángel de luz, intentando imitar en los últimos tiempos la segunda venida de Cristo. Pero nosotros, los estudiosos de la Biblia, sabemos que Cristo, por ejemplo, no va a pisar este planeta cuando venga por segunda vez. Así que tenemos que estar atentos y no dejarnos guiar incluso por nuestro propio sentido. Tenemos nosotros la palabra profética más segura. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, versículo 24, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hace unas noches atrás nos explicaba el doctor Hein que en Apocalipsis 13, en los últimos versículos, nos dice de que estos poderes, los últimos poderes que serán dirigidos por Satanás, incluso harán descender fuego del cielo y harán grandes prodigios y señales. Eso mismo es lo que dice Cristo aquí en este capítulo. Ya lo he dicho antes, dice Jesús. Así que si les dicen, miren, están en el desierto, no salgan. O miren, están en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así que quiero solamente repasar algunos puntos importantes que yo encuentro y que pueden ser vitales para nuestra época, para nuestro momento. En Mateo 24:15 dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ustedes saben que nosotros podemos hacer una comparación con los demás evangelios sinópticos y vemos entonces que Lucas utiliza otras palabras que al parecer son más sencillas que las de Mateo. Pero cuando vean ustedes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Así que Lucas relaciona la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén con la abominación desoladora de la que habla Mateo. El propio Jesús dijo que cuando se acercó a la ciudad lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Una profecía del propio Cristo refiriéndose a la destrucción de Jerusalén. En el conflicto de los siglos, en el primer capítulo, que se llama El destino del mundo predicho, que yo les recomiendo que puedan leer, encontramos algunas historias asombrosas de aquella época. Dice, todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. Así que Dios no dejó de anunciar lo que iba a suceder. Pero como había profetas verdaderos enviados por Dios, también habían profetas falsos. Saben, ninguna persona falsifica un billete de $3. Siempre se falsifican los billetes de $50, de $100, porque donde hay algo verdadero es donde hay que prestar atención, porque también puede haber algo falso y viceversa. También nos dice que donde hay falsedad, Dios tiene profetas verdaderos. Así que los estandartes de Roma fueron puestos allí afuera de la ciudad y realmente fue muy doloroso todo lo que sucedió esos años previos al sitio, o sea, previos a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dice El conflicto de los siglos, página 29, después que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo
hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. ¿Qué les recuerda eso? También Babilonia había hecho lo mismo. Interesante cómo la historia se repite así como habíamos visto la primera noche. ¿No les parece? Dice, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Para que ustedes sepan que, o sea, para que se den cuenta que no solamente se trata de un libro religioso el que dice esto, también el historiador Flavio Josefo, en un libro que bajé de internet, que es muy interesante leer también, La guerra de los judíos, dice, sin haber recibido desgracia alguna y sin ninguna causa en absoluto, él, refiriéndose a Cestio Galo, se retiró de la ciudad. Y amigos, esta era la señal que los cristianos necesitaban para saber que debían huir a los montes como había predicho Cristo. De hecho, los judíos, las tropas judías, persiguieron al ejército romano y entonces no había romanos, no había judíos no cristianos, así que los cristianos tuvieron vía libre para escaparse y fueron allí a la ciudad de Pella, que quedaba cerca de Jerusalén. Así que esa fue la señal dada por Cristo y aquellos que conocían la palabra de Dios salvaron sus vidas. En el año 66 después de Cristo, Roma envió a las legiones acaudilladas por Cestio Galo, gobernador de Siria. Años más tarde, en el año 70, el general Tito marchó a conquistar Jerusalén y su grandioso templo. Tito exhortó a los judíos a rendir la ciudad a fin de salvar la vida. A continuación, cercó la ciudad con estacas puntiagudas, eliminando la posibilidad de escapar o desplazarse. El general romano puso todo su empeño en salvar el templo. Tanto es así que comenta Flavio Josefo, despertaron la irritación no solo de sus soldados, sino también de sus oficiales, puesto que por salvar un templo extranjero causaba daños y perjuicios a sus hombres. Dice que Tito intentó salvar el templo de Jerusalén, pero la pluma inspirada dice de que uno más grande que él había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra en ese lugar. Y así fue como el último templo, el templo de Jerusalén, fue destruido. Aquí tenemos nosotros un lienzo, una pintura, un fresco de cómo fue trágico ese día de la toma de Jerusalén. Quiero considerar esta cita del deseado a todas las gentes. Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Ustedes recuerdan la pregunta de los discípulos: ¿cuándo va a ser destruido el templo y qué señal habrá de tu venida? Jesús, más inteligente que el propio Salomón, porque es el dueño de toda la sabiduría, mezcló estos dos acontecimientos y entonces dice que no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y las señales de su segunda venida. Y aquí hay un texto muy revelador, una cita muy reveladora de los testimonios. Está en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166, y aplica a nuestros días. Quiero que presten atención a esto. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Elena de White relaciona estos eventos y entonces ella aplica la abominación desoladora o el sitio de Jerusalén descrito por Lucas en el capítulo 21 o en Mateo capítulo 24, también a la imposición del día de descanso papal en los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces dice ella, esa será la señal para huir de las grandes ciudades. Sí, el estandarte de Roma fue puesto fuera de la ciudad de Jerusalén y ahora Estados Unidos está muy pronto también a levantar el mismo estandarte. Si ustedes se fijan, el mismo águila será levantado nuevamente, promulgando leyes
religiosas, incluso en contra de la primera enmienda de su propia constitución. Entonces será para nosotros la señal de huir a las ciudades más pequeñas. Esa es la señal y yo quiero hacer un llamado, quiero hacer una advertencia a todos los amigos que nos están viendo y escuchando. Nosotros no tenemos por qué dudar o no tenemos por qué tener confusión con relación a los momentos. Aparte de la palabra de Dios, tenemos los testimonios que nos indican claramente cuándo es el momento en que tenemos que abandonar las grandes ciudades. Y es cuando en los Estados Unidos de Norteamérica, el Congreso de la Nación comienza a promulgar leyes de carácter religioso, la ley dominical, que van a ser varias. Quiero que entiendan eso. No se puede hablar de ley dominical, sino de leyes dominicales. Pero será la primera la que nos marque la señal de que las cosas comenzarán a suceder. Y dice Elena de White, los movimientos serán rápidos. Leyes dominicales. ¿Será que va a ser la primera en la historia? Por supuesto que no. Ya en el 321, el primero que se autoproclamó Papa, Constantino, y el 7 de marzo promulgó que todos los jueces, todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen, y qué raro esto, ¿verdad? En el venerable día del sol. El profeso cristiano Constantino todavía tenía mucha confusión en la cabeza y al parecer el mitraísmo le confundía aún, y entonces él promulgó una ley para guardar el domingo. Hace no mucho tiempo, y esto quiero que presten atención acá, en los Estados Unidos hubo un fuerte movimiento para imponer el día domingo como día de reposo por ley en el Congreso de los Estados Unidos. Todos nosotros conocemos lo que sucedió en 1888 en el Congreso de Minneapolis, donde dos pastores, dos figuras se destacaron por sobre todos los demás, y me estoy refiriendo a Jones y a Wagoner. Uno de ellos, Alonzo T. Jones, fue encomendado por la iglesia para que pudiera trabajar en forma conjunta con el Congreso de los Estados Unidos, y sus argumentos, los argumentos de Jones, evitaron que el Congreso de los Estados Unidos promulgue una ley dominical. Estamos hablando de 1889. Así que no soy profeta, ni ni siquiera quiero hacer algunas conjeturas, pero ¿no será que las tropas fueron retiradas por un tiempo y la siguiente sí será la ciudad sitiada realmente? Aquí nosotros vemos que Dios hizo posible que pudiera todavía transcurrir un poco más de tiempo para que muchas personas pudieran conocer su palabra. Así que Henry Blair fue el senador norteamericano que presentó al Congreso de los Estados Unidos el proyecto de ley donde el domingo iba a ser promulgado como el día de descanso en toda la nación. Repito, Alonzo Jones, entonces, con sus argumentos, que ustedes pueden bajarlo de internet, yo lo bajé y estuve leyendo, muy interesante, la Ley Dominical Nacional, y pueden tener a mano allí la argumentación de Jones ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto fue en diciembre de 1888, y entonces, gracias a su argumentación, esto se evitó. Pero déjeme decirle que esto no va a quedar así. Y ya en épocas del Papa Juan Pablo II, él publicó una encíclica, Dies Domini, donde también hablaba sobre la necesidad que tiene la humanidad de guardar un día a la semana, y no se refería al sábado, sino al domingo. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Laudato Si del año 2015, también hablaba lo siguiente: el domingo
la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. La ley del reposo, perdón, la ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo del séptimo día para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante o el extranjero. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Así que las pretensiones del papado de imponer una ley dominical pasa un poco por la familia, otro poco por la ecología, no va a ser algo muy directo, sino que al parecer incluso va a ser algo bueno, volver a los vínculos familiares, darle un respiro al planeta Tierra. Así que es así como se está preparando el escenario profético para que esto pueda suceder y quizás sea muy pronto. Hay una fecha que fue primeramente el 14 de mayo y que se postergó al 11 al 18 de octubre, donde el Papa Francisco convoca a todos los gobernantes del mundo a un pacto global para educar en un nuevo humanismo, dejando a un lado a Dios, dice. Entonces, vamos a ver qué sucede realmente esa fecha. Tenemos que marcar en nuestra agenda para estar orando y pidiéndole a Dios que extienda su tiempo de misericordia sobre este mundo para que también el mensaje pudiera ser predicado todavía a quienes no conocen la palabra de Dios. Pero si bien las intenciones de este poder, el rey del norte, el cuerno pequeño, son estas, en realidad nosotros tenemos que fijarnos un poco más hacia arriba, no tanto hacia Europa, sino hacia Norteamérica, ¿verdad? Dice allí, Trump declara el próximo domingo como Día Nacional de Oración. Y allí podemos ver cómo a lo largo del tiempo fue cada vez más influyente el papado en los Estados Unidos de Norteamérica. En octubre de 1965 fue la primera vez que Pablo VI, el Papa Pablo VI visitó, o sea, la primera vez que un Papa visitó Estados Unidos. 1965, Pablo VI. Pero fíjense ustedes la cantidad de visitas, 7 veces de Juan Pablo II. También el Papa Benedicto, a pesar de que estuvo poco tiempo, visitó los Estados Unidos en el 2008. Y el Papa Francisco en el 2015 estuvo nada más y nada menos que también allí en el Congreso de los Estados Unidos haciendo dando una charla en ese lugar y también en la ONU. Así que ustedes ven cómo cada día va, eh, se va incrementando la influencia de este poder sobre el otro. Esta es una etapa icónica, épica, de la revista Time, donde menciona que a través de una santa alianza entre el presidente Ronald Reagan y Juan Pablo II se pudo derribar el comunismo en Europa. Así que ya desde ese momento, 1991, nosotros tenemos estos dos poderes. Aquí vemos nosotros Apocalipsis 13 en la tapa de una revista. Más o menos así sería el título de esto, ¿verdad? Eh, una foto, una foto reveladora. 3 presidentes de los Estados Unidos delante del féretro de Juan Pablo II. 3 presidentes de los Estados Unidos arrodillados delante del Papa Juan Pablo II, que yacía muerto allí en ese lugar. Y aquí el Papa Francisco, hablando delante de todos los congresistas norteamericanos en su última visita a los Estados Unidos de Norteamérica. Donald Trump convoca Día Nacional de Oración por Coronavirus. Eso fue hace un poco tiempo. El domingo, ¿qué decía? El domingo 15 de marzo, Día Nacional de Oración.
día domingo, entonces elige él como el Día Nacional de Oración. Poco a poco se va introduciendo esa idea. Y ni siquiera es, digamos, el Papa ni Trump, aquí de los que tenemos que tener, lo que tenemos que estar siempre atentos y vigilantes es a la derecha cristiana que suele manejar los asuntos por detrás, ¿verdad? Estos congresistas, estos parlamentarios que responden a iglesias muy poderosas de los Estados Unidos, están continuamente influyendo sobre las decisiones del presidente de los Estados Unidos. Y con relación a ese punto, fíjense lo que dice el espíritu de profecía. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Estamos terminando ya. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de una triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Será que falta poco para este día? ¿Será que este escenario profético se va montando delante de nuestros ojos? Yo sinceramente creo que sí. Allí vemos nuevamente a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en medio de fieles protestantes carismáticos. ¿m? El triple poder de Apocalipsis 16, ¿verdad? Allí vemos nosotros cómo es influenciado por estos congresistas. Allí en la página 645 de este fascinante libro, dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma mientras aquel forma la base del espiritismo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos, escuchen bien, serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Entonces, nosotros sabemos, dice Elena de White, que el tiempo del fin está cerca. Cuando se pisotee la ley de Dios, como aquel día que Belsasar mandó traer los vasos sagrados del templo de Salomón, entonces la gota de la paciencia de Dios se va a colmar y los juicios comenzarán a descender primeramente sobre las grandes ciudades para luego caer sobre todo el mundo. Lucas 18:8 hace una pregunta que va a ser la última de esta noche. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Y muchos dicen que esa pregunta sin respuesta en ese evangelio, la respuesta sería que no. Pero en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12, el ángel que está explicando la profecía al apóstol Juan dice lo siguiente: en esto consiste la perseverancia de los santos. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Que esa pueda ser tu experiencia, querido amigo. Muy pronto las cosas van a ir sucediendo y los movimientos serán rápidos. Dios va a cortar el tiempo. No va a permitir tanto sufrimiento, que tanto sufrimiento pueda suceder más en este mundo. Dios está deseoso de enviar a su Hijo. Y quiero terminar este tema con una promesa hermosa de parte del Espíritu de profecía. Nosotros estudiamos hace poco que en Daniel 12:2 menciona una resurrección especial. Una resurrección especial. Y el doctor Heine hace unas noches atrás nos explicaba que
Moisés murió sin entrar a la tierra prometida. Murió, pero resucitó. Miguel descendió del cielo, batalló contra Satanás y entonces Moisés resucitó para acompañarlo al cielo y vivir eternamente con él. Elías, por otro lado, no conoció la muerte. Elías fue llevado en un torbellino, un carro de fuego descendió del cielo y entonces delante de la presencia y de la vista de su discípulo Eliseo fue llevado al cielo. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Será que seremos los Moisés modernos o los Elías modernos? Yo creo que muy pronto el mensaje del tercer ángel será dado a conocer en esta tierra. Y hay una promesa para vos y para mí. Y la promesa es la siguiente. No importa si pasamos al descanso, como lo hizo Moisés, porque Dios promete que todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Dios promete que todos aquellos que mueren en la fe del tercer ángel se levantarán poco tiempo antes de la segunda venida de Cristo para verle venir en gloria y majestad desde el primer minuto. Podemos nosotros ver los privilegiados. El fin de la historia de esta tierra va a ser difícil, va a ser dura, pero va a ser gloriosa. La historia de la iglesia será, entonces dará a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades, y entonces Cristo vendrá para recoger a los suyos. Que el Señor nos bendiga, que podamos tener esa experiencia maravillosa de ver volver a Jesús en las nubes de los cielos. Quiero hacer una oración para encomendarnos a Dios y entonces pedirle que nos acompañe en esta decisión que hemos tomado de estar ese día allí cuando Jesús venga. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Te damos gracias por la presencia constante del Espíritu Santo, hablándonos a nuestro corazón. Gracias porque el tiempo de gracia se ha prolongado para cada uno de nosotros, porque tenemos posibilidad de pedir a Jesús que aplique su sangre aún por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Pedimos, Señor, que estas cosas que hemos repasado el día de hoy podamos grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el día que Jesús venga a buscarnos podamos estar listos, preparados para irnos con Él a vivir en el reino de los cielos. Pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Rodrigo. Realmente son solemnes los momentos los que estamos viviendo el día de hoy. El tiempo apremia, así es que el mensaje de esta noche fue oportuno, porque como dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Agradecemos a todos la asistencia. Lamentablemente hemos tenido problemas de vuelta por el Facebook. Vamos a intentar mañana transmitir a través de YouTube, a ver si tenemos mejor respuesta. Pero seguimos adelante. Nos encontramos mañana entonces a las 20. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.